como ustedes saben, ¿verdad? Pablo había aprendido a ver las cosas como el Señor las ve y no según las apariencias, ¿verdad? Pablo les había dicho a estos corintios: ustedes están viendo las cosas según las apariencias, pero lo correcto es ver las cosas de acuerdo al corazón. La semana pasada veíamos que a Pablo, ¿verdad?, haciéndoles ver la necesidad de examinarse a ellos mismos, ¿verdad?, si eran cristianos o no, ¿verdad? Cuando nosotros, a veces es muy fácil juzgar a las personas y decir que por su comportamiento, y a pesar de que digan que sean cristianas, no lo son. Nosotros debemos de juzgarnos, examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe o no. Entonces, como sabemos, ¿verdad?, Pablo había recibido la autoridad de ser apóstol de parte del Señor, que es un enviado a los gentiles, ¿verdad? Como ustedes saben, hay tres grupos de personas en la Biblia, ¿verdad? Los judíos, los gentiles y los cristianos, ¿verdad? Cuando alguien es un gentil y se convierte a Cristo, ya es un cristiano. Entonces, Pablo había sido enviado, ¿verdad? Pablo era un judío ya convertido, y había sido enviado a los gentiles para llevarles el evangelio, para que se convirtieran a Cristo. Y entonces Pablo usó su autoridad para edificación y no para destrucción. Pablo no quería amedrentarlos, ¿verdad? Y esto quiere decir que Pablo no quería humillarlos, Pablo no quería intimidarlos. Lo que Pablo quería era que ellos respetaran la autoridad, ¿verdad?, que era una autoridad establecida por Dios, y que aprendieran a compararse con Cristo, ¿verdad? Cuando un cristiano se compara con otro cristiano, puede haber algunas diferencias, y dice: bueno, es que yo no soy tan carnal como fulano, ¿verdad? Pero cuando usted se compara con Cristo, ahí llevamos todas las de perder, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la humildad de cualquier cristiano. Entonces, vamos a ver luego, más adelante, cuando ya terminemos nuestro estudio en 2 Corintios, vamos a ver el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas también vamos a ver que no era simplemente la iglesia de Corinto que tenía estos falsos maestros, ¿verdad? Había también en las iglesias de Galacia estos falsos maestros, ¿verdad? Volviendo a Corinto, estos falsos maestros se habían introducido, ¿verdad?, y enseñando cosas torcidas. Y lo que ahora están enseñando es que Pablo quería gloriarse entre ellos. Regresando aquí un poco a 2 Corintios 10, versículo 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿verdad? Vemos aquí en este versículo solamente se menciona 4 veces, ¿verdad? Dice a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es el error. El error es compararse con nosotros mismos. Ahora, Pablo no estaba comparando con nadie. Él estaba luchando por ellos, por estos mismos hermanos, para que ellos fueran fuertes, ¿verdad?, ante estos ministros falsos. Y Pablo lo que quería era que estos hermanos en Corinto fueran más como Cristo y menos cada día como ellos mismos. Y aquí es donde se detiene cualquier arrogancia, hermanos. Cuando vamos creciendo en el Señor, cuando vamos llegando a la imagen, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, nos damos cuenta, cuando nos comparamos con Cristo, nos damos cuenta que nos falta demasiado, y que más bien que a veces estamos empezando nuestra vida cristiana. ¿Cierto o no? Así es. Entonces, cuando alguien trata de compararse con otro, usualmente lo que hace es se compara con una persona que aparentemente es un poquito inferior que la otra persona, ya sea social, económico, o ya sea a través del conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Alguien puede decir: yo sé más que todos aquí. No, y ese es un error. Ese es un error. Y ahí es donde la persona llega a ser juiciosa, llega a ser criticona de los demás, y ahí estaríamos volviendo al error de ver las cosas según la apariencia y no según el corazón. Alguien puede creerse, por ejemplo,
alguien puede creerse una buena persona. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, alguien se cree buena persona porque simplemente no ha asesinado a alguien. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes vieron las noticias esta semana, ¿verdad? Estuvo fatal, ¿verdad? Y hay asesinatos, ¿verdad? Que uno ni siquiera se da cuenta. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, y uno dice, ¿cómo ese hombre, ¿verdad? Pudo, ¿verdad? Descargar el arma ahí en otra persona. Y uno dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero dice la Biblia que si yo odio a alguien sin razón, Dios me ve como un homicida. Ese es el estándar de Dios, ¿verdad? El Señor me ve como un homicida. Entonces, ¿cuántas veces se necesita ser alguien un asesino? ¿Verdad? ¿Cuántas veces se necesita matar a alguien para ser un asesino? Una vez, ¿verdad? Y es igual con la mentira, hermanos. Ayer, estaba hablando con una señora y me decía, yo le preguntaba, señora, ¿cuántas veces se necesita mentir para que sea alguien un mentiroso? Entonces la señora dice, yo imagino que muchas veces. No, según el estándar de Dios, solamente una vez. Es solamente una vez. Porque nosotros vemos las cosas según las apariencias y no según conforme lo ve Dios. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, vea hermano, es que a mí no me gusta el chisme. Y todas las personas que son chismosas son malas. Pero yo tengo la tendencia a ser mentiroso. Entonces, ¿qué es peor? ¿El chisme o la mentira? ¿Qué es peor? Es igual, delante de Dios es igual. Nada más que nos parece que si la otra persona es chismosa, yo soy mejor que la otra persona. Entonces, ese es el error que ahí en Corinto estaba pasando, ¿verdad? Y aquí es donde caemos el error también de compararnos a nosotros mismos no, tenemos que compararnos siempre con el Señor Jesucristo. Volviendo a Corinto, ¿verdad? Y a estos falsos maestros criticones, ¿verdad? Ahí encontré en algunos comentarios bíblicos, ¿verdad? Que había un libro que antes se llamaba Los Hechos de Pablo y Tecla, ¿verdad? Tecla era una mártir, ¿verdad? Y llegó a ser virgen, ¿verdad? Y todo esto, pero en realidad no sé si ese libro existirá hoy en día, pero dice que esto es un libro que data acerca del año 200 después de Cristo. Y este libro describe a Pablo, ¿verdad? Describe los rasgos físicos de Pablo, según este libro, ¿verdad? A saber. Pero según este libro dice que Pablo era alguien pequeño, ¿verdad? También, eso recordemos que esto es lo que quiere decir el nombre Pablo, ¿verdad? Alguien pequeño. Que era cabeza con poco pelo. Dice que era patiestevado, ¿verdad? Qué buena palabra, ¿verdad? Dice patiestevado, que quiere decir de piernas arqueadas, ¿verdad? O sea, es decir, patas vueltas, ¿verdad? Patas vueltas. Dice que era también alguien cejijunto, o sea, es decir, de una sola ceja, ¿verdad? Dice que era también alguien con nariz grande, ¿verdad? Así, ¿verdad? En forma de arco, ¿verdad? Pero también dice que Pablo era lleno de gracia y de buen estado corporal. Por supuesto, dice, si el hombre caminaba kilómetros y kilómetros, tenía buena forma física. Pero si esto fuera cierto, ¿verdad? Si las características físicas de Pablo fueran cierto, según este libro, entonces los criticones ahí en Corinto lo tenían despreciable, insignificante y falto de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo las cosas según las apariencias. Cualquier ministro de Dios, ¿verdad? Recordemos que cualquier cristiano, cualquier ministro de Dios es un humano también y puede resentirse por estas cosas. Pero a Pablo no. En ningún momento vemos a Pablo llorando, ¿verdad? Porque estos hermanos o estos falsos hermanos lo estaban criticando. Y él dice, yo tengo la autoridad de parte del Señor, y ustedes falsos maestros, ¿de dónde tienen la autoridad?
¿Por qué están siendo juiciosos? ¿Por qué no se están comparando con Cristo entonces? Y entonces, cuando uno se compara con Cristo, esta es, hermanos, la regla de medida. Y no existe otra regla. Entonces, estos falsos hermanos en Corinto, aunque a veces la Biblia nos da a entender que era una sola persona. Nos da a entender que era solamente una persona que estaba criticando a Pablo. Pero Pablo entonces decide, ¿verdad?, escribir estos capítulos 10, 11, 12 y 13, ¿verdad?, para defender su ministerio. Entonces, dice así, versículo 13. 2 Corintios 10, 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Entonces, hermanos, estos pasajes nos hablan acerca que lo único que podemos hacer es gloriarnos en el Señor y nada más. Vamos a orar para entrar en esto que Dios nos quiere decir hoy. Padre Santo, gracias porque estamos aquí reunidos esta mañana, Señor, y nos has traído con el deseo, Señor, de aprender tu palabra. Y tal vez, si estamos aquí y ese no sea el deseo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra nos guíe para que juntos, hoy, Señor, podamos salir de aquí edificados. Señor, no existe absolutamente nada bueno en nosotros. Lo único bueno es que tú moras en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a no gloriarnos nunca en nada de lo que podamos hacer, nada de lo que somos, sino solamente gloriarnos en ti, Señor. Porque solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder, Señor. Nosotros somos simplemente servidores tuyos, Señor, esclavos, que deberíamos de obedecerte más. Señor, y también yo te quiero pedir que sea alguien aquí en este lugar que si hoy muriera no sabe dónde iría su alma. También que hoy pueda ser el día de su salvación, el día en que hoy pueda ser, que tú puedas ser, Señor, tu Señor y Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, muy bien. Dice el versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Esta era una de las acusaciones, ¿verdad? Una de las acusaciones que estos hermanos o este hermano falso en Corinto le estaban haciendo, ¿verdad? Que Pablo quería gloriarse, que Pablo quería la gloria, ¿verdad? Con ellos. Y hermanos, este es uno de los problemas que enfrentamos los cristianos, o a veces pensamos mucho más de nosotros que no deberíamos de pensar. Y entonces terminamos con orgullo. O también por el contrario, a veces pensamos muchísimo menos de nosotros. Y entonces terminamos menospreciándonos a nosotros mismos. Y pensamos, que sí, que pobrecito yo, y yo por eso yo no voy a hacer nada. Ese es un error también. Pero el mayor más grande es el que pensar que yo soy algo. Pensar que yo soy algo, que yo merezco un poquito más de lo que tengo ahorita. Y esto se llama orgullo, hermanos. Esto se llama orgullo. El orgullo es pecado en todo sentido de la palabra. No hay un orgullo bueno, ¿verdad? Yo sé que muchas veces cuando un hijo de nosotros, ¿verdad?, hace algo bueno, o saca buenas notas, ¿verdad?, y todo esto, uno dice, es que usted debería estar orgulloso de sus hijos.
Y entonces a veces la gente pone así, soy orgulloso de mi hijo, de mi hija. Pero eso es un error. Yo sé que lo hacen con buena intención. Pero la palabra orgullo ni siquiera debería estar en un contexto bueno. Lo bueno sería yo estoy agradecido con Dios, con mi hijo, con mi hija, que le ha permitido esto y lo otro. Y no dice, yo estoy orgulloso, ¿verdad?, de que hoy se aprendió, hoy puedo decir mamá y todo eso. No, es simplemente yo estoy agradecido con lo que Dios ha hecho. Ustedes saben que el orgullo es el origen del pecado, ¿verdad que sí? ¿Quién fue la persona que tenía orgullo al principio? Lucero, luego se convierte en Satanás. Vamos a ir allá, porque es importante ver esto que pasó. No vamos a ir a Génesis. Esto pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Pero vamos a ir a Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel. Yo sé que si ya lo has mencionado, ya lo has estudiado antes, va a ser un buen repaso. Y siempre es un buen repaso pasar por estos versículos. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ahora, este rey de Tiro, ¿verdad? Vamos a ver que no es como se describe aquí a continuación. Está hablando de un ser superior. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿verdad? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice y zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Todos los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por supuesto, no estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un ser superior. Estamos hablando de Lucero. El sello de la perfección de Dios. El sello de la perfección de Dios. Era la criatura más sabia y más hermosa que Dios había creado sobre toda su creación. Y ustedes saben que hay rangos de ángeles, ¿verdad? Y querubín es el más alto, ¿verdad? Querubín es el más alto. Dice, era con poder, ¿verdad? Era una criatura con poder, querubín grande y protector, hasta que se halló en ti maldad. Dios, por supuesto, Dios no hizo pecar a Lucero. Fue él mismo que tenía maldad. Dice el versículo 17, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, igual a orgullo. Vamos a ir a otro pasaje, ¿verdad? Está en Isaías, ahí un poquito a la izquierda. Está Jeremías, Ezequiel, Jeremías y Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Yo sé que los que hemos pasado por algunos estudios bíblicos comprendemos estos pasajes, ¿verdad?
pero siempre es bueno pensar en esto. Dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces dice el versículo 14, ¿verdad? Otra vez: y seré semejante al Altísimo. Es igual a orgullo. Es igual a orgullo. El orgullo, hermanos, el compararse compararse con sí mismo, ¿verdad? Satanás se compara, o es lucero, se compara con sí mismo y dice: yo soy el sello de la perfección de Dios. Yo soy la criatura más hermosa que existe sobre este universo. Yo tengo la sabiduría de Dios, yo tengo el poder de Dios. Y llegó a ser hasta lo más, llegó a pecar hasta la manera en que uno jamás podría imaginarse. ¿Verdad? Como decía mi pastor antes, ¿verdad? Solamente a Lucero se le ocurrió montar una rebelión en contra de Dios. Y contrató a la tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios, para intentar a destronar a Dios. Y lo intentó. Es una criatura con poder. Y en muchas iglesias hoy en día hacen cultos, ¿verdad? Que dicen: vamos a agarrar a Satanás a pajazos. Y es una criatura que jamás ni siquiera saben el poder. Pero dice el libro de Job, ¿verdad? Dice el libro de Job 41:34, hablando de Leviatán. Dice: menosprecia toda cosa alta, ¿verdad? Soberbia, orgullo, el altivez. Dice: es rey sobre todos los soberbios, los orgullosos. Y entonces, por tener este corazón enaltecido y ver la hermosura que tenía, ver el error de compararse con sí mismo, cayó y fue arrojado al abismo. ¿Y saben? Esa es la misma estrategia que usó con Adán y Eva. Dice en Génesis, ¿verdad? Yo sé que ese pasaje no está porque es bien conocido, pero si lo ponía en la nota se me llenaba la hoja. Ahí está. Ok. Génesis capítulo 3, bueno, yo no lo tengo. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, ¿verdad? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Dice: si no, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y dice: y seréis como Dios. Esta frase, hermanos: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta frase, seréis como Dios, fue como la chispa que encendió ahí en el corazón de Eva. Dice: yo puedo y quiero ser igual a Dios, pero a la forma de lucero, que pensó, dice: yo subiré y seré semejante al Altísimo. Y sabe, es la misma estrategia que Satanás usa hoy en día, hermanos: el orgullo. Y no se requiere no se requiere mucho orgullo. Se requiere nada más un poquito. Se requiere nada más eso. El diablo es especialista en encender esa chispa. Dice: Eva, o Adana, ¿verdad? En ese momento, varona, usted va a ser igual a Dios. Va a ser igual a Dios. Usted no va a morir. Y es lo mismo que usa hoy en día. Tú eres el rey de tu vida. Tú eres el rey de tu vida.
con dinero o sin dinero, ¿qué dice? Hago siempre lo que yo quiero, ¿verdad? Eso decía Vicente Fernández, ¿verdad? Esposo, ¿verdad? Esposo, que no te mandoneen, no te mandoneen en la casa, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que te da la gana. Ve los viernes, después de que te pagan, y te vas de fiesta con tus amigos. Tú eres el rey de tu vida. Esposa, no se someta a su marido. Tú eres libre también. Ve a todas las mujeres que hay alrededor. Hijos, que no te manden tus padres, ¿verdad? Tú eres el que te mandas. No estudies, no trabajes, ¿verdad? Prueba lo que quieras. Vea qué bonito el arco iris. Cristiano, cristiana, que no te digan lo que tengas que hacer, ¿verdad? Ya usted puede hacer lo que usted quiera. Es más, si usted hace lo que usted quiera, cuando usted muera va a ir al cielo. Pero usted puede vivir aquí como usted le da la gana. Y el diablo es especialista en encender eso, en encender esa chispa. Ok, entonces yo puedo ser el rey de mi vida. Sí, claro que sí, yo soy el rey de mi vida. Entonces yo hago lo que a mí me da la gana. Un poquito de orgullo, no mucho. Y el orgullo es la raíz de cualquier pecado, hermanos. Esa es la raíz de cualquier pecado. Y el orgullo, ¿sabe? El orgullo empieza en nuestra mente. El orgullo empieza en nuestra mente. Y por eso Pablo decía que debemos de llevar toda fortaleza, toda altivez de corazón que se revela en contra del conocimiento de Dios, y tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Que le pongamos las esposas, ¿verdad? A eso, a ese pensamiento que dice: tú eres el rey de tu vida, tú puedes hacer lo que bien te da la gana. No es así. Entonces, Pablo no se estaba gloriando en nada de él. Ni siquiera se estaba gloriando en el trabajo que había hecho ahí en Corinto. Él tenía una regla. De medir. Conforme a la regla de Dios. Jesucristo y su palabra. Y cuando nos comparamos con eso, cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo y con su palabra, ahí se acaba cualquier orgullo. Y Dios de vez en cuando nos recuerda eso. Bueno, voy a tratar de dejar esto para el final, para acordarme. Pero dice también en el versículo 14: porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. En este contexto, ¿verdad? La palabra extralimitado quiere decir que la palabra extralimitarse quiere decir que abusa de su autoridad. Quiere decir que no tiene límites, ¿verdad? Como Lucero. Lucero pensó que no tenía límites. Entonces, Pablo conocía bien sus límites, ¿verdad? Y él tenía claro que simplemente él era un servidor de Cristo, que él era un esclavo del Señor. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:5, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Verdad? Porque recordemos que ellos estaban diciendo: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros decían, los más espirituales, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, Pablo dice: yo soy simplemente el perito arquitecto, ¿verdad? Que Dios me puso para poner fundamento, que el fundamento es simplemente poner a Jesucristo en las vidas de las personas, ¿verdad? Y Pablo sabía simplemente que era un servidor del Señor, y lo que hace es llevar el Evangelio a Corinto, y Dios lo usó para fundar una iglesia ahí. Y estuvo con ellos año y medio. Recordemos lo que era Pablo antes, ¿verdad? Saulo era un perseguidor de la iglesia, mataba y aprisionaba a cristianos. Y si Pablo, ¿verdad? Ya cuando el Señor se le apareció a Pablo y tuvo este encuentro con él, ¿verdad? Si Pablo hubiera podido escoger su ministerio, ¿verdad? Si Pablo podía decir: yo voy a llevarles el Evangelio a... Él era judío,
Y él dice, yo tengo una carga muy grande por los judíos, ¿verdad? Él hubiera podido ir a predicar a los judíos, ¿verdad? Como los otros apóstoles, pero no, él simplemente recibió la instrucción de parte de Dios, la instrucción de parte del Señor. Dice, usted va a ir a los gentiles. Usted va a ir a los gentiles, ¿verdad? Porque esa era parte es parte del plan de Dios. Dice, por ejemplo, Hechos 26, versículo 16 al 18, cuando Pablo está defendiendo ahí, ¿verdad? Ante los romanos, dice, pero levántate, ¿verdad? Él cuenta su testimonio. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, ¿verdad? De los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este fue el plan que Dios tenía para con Pablo. Dice también Gálatas 2:9, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿verdad? Esta gracia de ser apóstol del Señor, Jacobo, Cefas y Juan, este Cefas es Pedro, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, ¿verdad? La diestra es la mano derecha, ¿verdad? Nos dieron la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, este era el límite, ¿verdad? Este era el límite que Pablo tenía, ir a los gentiles. Él quería ir a los judíos, ¿verdad? Pero el Señor lo envió a los gentiles. Entonces, si eres un hijo de Dios, si eres un siervo de Dios, debemos simplemente obedecer al llamado que el Señor nos ha dado. Y el llamado es Mateo 28, 19 al 20, es el mismo llamado. Dice, por tanto, id y haced discípulos, es un seguidor de Cristo Jesús. Id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, evangelizar, llevar el mensaje de salvación, discipular, es responsabilidad de todos los cristianos. Y si estamos en esto activamente, jamás pensemos que podemos gloriarnos ni tan solo una pizca en esto, porque es simplemente nuestro trabajo. Entonces, ahí hay muchos que dicen, vea, estuvimos haciendo una campaña evangelística y ¿cuántas personas llegaron? Llegaron 500 personas. ¿Y cuántas de esas personas oraron? ¿Verdad? Repitieron la oración del pecador. Los contaron ahí, son 490 personas. Y entonces, hay orgullo. Dice, vea, yo evangelicé a 490 personas y esas todas se convirtieron al Señor. Uno que sabe, un siervo de Dios tiene que saber esto. ¿Usted qué sabe si se convirtieron a Cristo o no? O simplemente levantaron la mano. Yo cuando era joven y pequeño, yo levanté la mano no sé cuántas veces, en todos los cultos. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? No, perdón, el asunto es, ¿alguien quiere ir al infierno? ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Todos, ¿verdad? Entonces todo el mundo. Entonces, para recibir a Cristo, usted tiene que repetir esta oración. Y entonces llegaba el reporte, ¿verdad? Con los pastores. ¿Cuántos niños se convirtieron hoy a Cristo? 20 niños, 40 niños se convirtieron a Cristo. Orgullo. ¿Por qué? Porque uno quiere la gloria. Y hermanos, ahora que Dios me ha dado la responsabilidad, el privilegio de guiar a una congregación, de ser pastor, ¿verdad? Yo nunca quise ser pastor, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, ¿verdad? Vamos a evangelizar y esto, pero el pastor jamás. Y era, por supuesto, uno de los planes que Dios tenía, pero usted sabe,
¿sabe que Dios a veces le recuerda a esto? Porque el sueño de todos los pastores, ¿verdad? O uno de los sueños de todos los pastores es ver la iglesia a reventar. Ver la iglesia que cada día se agreguen 100, 200, 500 personas. Pero eso es orgullo. Eso es orgullo. Cuando vamos a la calle también, y si nos va bien, ¿verdad? Para hablar con una persona, y uno dice, ay, pero es que hoy me fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué te fue mal? No, porque es que la señora, el Señor no quiso orar conmigo, y es orgullo, es orgullo. ¿Por qué? Porque el gloriarse es de Cristo Jesús. De Él es el reino, el poder, ¿y qué? Y la gloria, ¿verdad? Y hermanos, para un pastor, ¿verdad? Ver que mucha gente se está discipulando y que los hombres se están discipulando, y claro que sí, gloria a Dios, y yo sé que es bueno esto, ¿verdad? Pero cuidado, que no caigamos en el engaño del orgullo, porque nos puede bajar, ¿verdad? Nos puede golpear muy duro. Entonces, nuestro límite, ¿verdad? Nuestro límite es simplemente obedecer. Obedecer. Como Pablo dice, no nos hemos extralimitado, yo simplemente llegué donde ustedes con el Evangelio. Dice el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Entonces, Pablo no se gloriaba en el fruto de trabajo de otros, ¿verdad? Pero esto lo dice como un ataque a esos falsos maestros que habían llegado ahí a Corinto, que estaban tratando de meterse, ¿verdad? De meter sus narices en el trabajo que Pablo o que el Señor le había permitido hacer a Pablo. Y esto es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Se estaban gloriando en el trabajo de otro. La regla es la vara de medir, ¿verdad? La regla es la vara de medir, y no hay otra regla. Es simplemente la regla de Dios. La regla de Dios es el Señor Jesucristo y su palabra. Esa es la regla de Dios. Y entonces, Pablo tenía un plan. Dice el versículo 16, y anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. La obra o el plan que Pablo tenía era ir más allá, ¿verdad? Pablo quería seguir predicando, Pablo quería seguir llevando el Evangelio a todas las naciones. Su objetivo era simplemente continuar siendo un misionero del Señor por el resto de su vida. Aunque él sabía que la gloria, ¿verdad? Él sabía que esa gloria que él menciona acá, él no iba a recibir esa gloria en esta vida. Él iba a recibir la gloria allá en el cielo. Y eso, por supuesto, nos recuerda que tenemos una cita con nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano tiene una cita con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ver las obras que nosotros hayamos hecho o obras que ni siquiera hicimos acá. Y se llama el tribunal de Cristo. Y en esto, bueno, Aarón nos estuvo comentando algo un poco el viernes, ¿verdad? Acerca del oro, la plata, las piedras preciosas. Pero también existe la madera, heno y hojarasca, que son un cuadro de cuando yo sirvo en la carne. Entonces, hermanos, ahora la meta de Pablo no era ir a lugares, ¿verdad? No era ir a lugares donde ya hubiesen trabajado algunos. Era buscar lugares donde no hayan sido alcanzados por el Evangelio. Por ejemplo, dice Romanos 15:20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces Pablo escribe, ¿verdad? Esto a los hermanos en Roma, ¿verdad? Y dijo que tenía en plan, ¿verdad? Tenía un plan de irlos a visitar, pero después que estuviera con ellos un tiempo, iba a seguir a España.
¿Para qué? Para hacer lo mismo, para llenar el Evangelio. Y entonces, Pablo no se iba a quedar cómodo criticando la obra que otros ya habían hecho. La Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña que este debe ser el estilo de vida de un cristiano. Servir al Señor, evangelizar, discipular y ser más como Cristo cada día y menos como yo. Evangelizar, discipular y ser más como Cristo cada día y menos como yo. ¿Será este nuestro estilo de vida? Evangelizar, discipular, ser más como Cristo cada día y menos como yo. ¿Cuál es tu meta para este año? ¿Cuál es tu meta para este año? Dice, no, es que viera que yo estoy esperanzado a recibir el aguinaldo y yo con el aguinaldo yo voy a hacer esto y esto. ¿Tendrá que ver con esto? Evangelizar, discipular, ser más como Cristo más cada día y menos como yo. Dice el versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo está citando, ¿verdad? Pablo siempre está citando el Antiguo Testamento. Y en este caso es el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y uno cuando entre más tiempo pasa en esto, cuando entre más usted pasa siendo un cristiano y pasa tratando de leer la Biblia, de estudiándola, de obedecerla, de orar al Señor, de estar en comunión, entre más pasa esto, nos damos cuenta que no sabemos nada. Porque cuando nos metemos a estudiar a un Dios infinito, cuando nos metemos a estudiar a una palabra de Dios infinita, que nunca pasarán. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y hermanos, siempre vamos a tener el conocimiento de Dios, pero siempre vamos a estar aprendiendo de Él. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Él es infinito. Y cuando pasaba más tiempo en eso, en tratar de entender, tratar de conocer al Señor, en tratar de entender el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros, en mandar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Entre más entendamos eso, más nos damos cuenta que somos inmerecidos. Somos inmerecidos de cualquier cosa que el Señor nos dé en esta vida, de cualquier cosa que tengamos en el más allá, somos inmerecidos. El que se gloríese en el Señor. Dice Salmo 105, versículo 3, dice, gloriaos en su santo nombre. Gloriaos en su santo nombre, ¿verdad? Y es como nos recuerda este culto de oración que tuvimos el viernes, ¿verdad? Cuando vimos el modelo de la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántas veces si hemos orado, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, si hemos orado al Señor esta semana, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, gracias porque usted es mi Padre, gracias porque usted es el Dios santo, santo, santo? No, pero siempre oramos, Señor, yo te pido esto y esto y esto. Dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Esto es lo que tenemos que estar haciendo por el resto de nuestras vidas. Gloriándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, gloriándonos en tratar de entenderlo y conocerlo a través de su palabra, y alegrarnos el corazón porque estamos buscando al Señor. Y gloriarnos en la obra salvadora que ha hecho el Señor Jesucristo para con nosotros y buscarlo todos los días en su palabra, en la oración, por el resto de nuestras vidas.
Gloriarse en el Señor es reconocer en todo momento lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En todo momento. Dice el versículo 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ¿cómo es que podemos pensar que Dios nos va a alabar? O sea, ¿cómo es que Dios va a alabar a alguien, a un cristiano? ¿Verdad? Dice, sino aquel a quien Dios alaba. Dice, la alabanza de Dios es andar en sus caminos y ser aprobado por Él. Esta es simplemente la alabanza de Dios. Andar en sus caminos y ser aprobado por Él. Cuando un ministro, cuando un siervo de Dios se alaba a sí mismo, cuando un ministro ama su posición y no las personas, si busca sus propios intereses, si añora el reconocimiento, está a un paso, ¿verdad? A un paso milésimo para entrar en el orgullo. ¿Verdad? Algunos pastores dicen que un pastor, ¿verdad?, corre el riesgo de caer en 3 cosas, ¿verdad? En las faldas ajenas, en el dinero y en la fama, el orgullo. Yo tengo una iglesia de 3,000 miembros. Es orgullo. El buen siervo de Dios evangeliza, ayuda con el discipulado y no tiene nada de qué gloriarse, porque es simplemente una tarea que el Señor nos ha dado a todos. Dice, aquí buscando algunas referencias cruzadas, ¿verdad? Me topé con este señor. En Romanos 16:10 dice, saludad a Apeles, ¿verdad? Si quiere ponerle un nombre a un bebé, ¿verdad?, a un nieto suyo, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Apeles era aprobado en Cristo. Y esta es una lista grande, ¿verdad?, que vemos en Romanos capítulo 16. ¿Verdad? Pablo menciona a este hermano, Apeles. Y muy probablemente Pablo conocía a este Apeles, ¿verdad? Normalmente llamamos a alguien aprobado, ¿verdad? Alguien que ha pasado los cursos, ¿verdad? Que ha pasado la escuela, que ha pasado el bachillerato y que está estudiando en la U y todo eso, aunque pase raspando, ¿verdad? Pero es alguien aprobado, ¿verdad? Es alguien aprobado. Pero en la vida cristiana, ser alguien aprobado por Dios es diferente. Y por eso las clases de discipulado no se trata de eso, ¿verdad? Porque sería muy fácil pensar, yo ya pasé por el discipulado número 1, por las 16 lecciones, creo que me saqué en 100 en todas, yo ya voy por el discipulado número 2, por cómo estudiar la Biblia, y voy después a otro y a otro y a otro. La vida cristiana no son cursos. El ser aprobado por Cristo es alguien que nunca deja de crecer en el Señor. O sea, siempre vamos a estar un curso eterno. Es alguien que supera las pruebas, alguien que supera las tentaciones, alguien que puede caer en pecado, pero se levanta y sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que ser aprobado por Cristo, que tiene que ser aprobado por Dios. Si usted dice esta mañana, no, vea hermano, yo no tengo el problema este que usted menciona, el orgullo, entonces yo soy muy humilde, pero uno siempre tiene que buscar el ser aprobado por Dios, siempre, y siempre uno tiene que verse, mira, bueno, sí, esto que estoy haciendo, lo puedo hacer mejor, ¿por qué? Porque uno siempre tiene que buscar el crecimiento, el llegar a ser igual a la medida de Dios, a la medida de Cristo Jesús. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, ¿verdad? Esta diligencia es disciplina, es empeño, ¿verdad? Dice, es ganas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este es el deseo, este debe ser un deseo eterno en cualquier cristiano, llegar a ser aprobado por Dios. Dice que usa bien la palabra de verdad. Un cristiano que usa bien la palabra de verdad es alguien que pasa mucho tiempo leyendo, estudiando la Biblia, escudriñando las Escrituras,
pero sobre todo obedeciendo lo que va aprendiendo, obedeciendo lo que va aprendiendo. Si no, es simplemente para ser la cabeza más grande y para decir yo tengo más conocimiento que todos. Orgullo, orgullo. Estos versículos que acabamos de ver nos hablan de que no debemos de gloriarnos en nada, en nada. Si usted está haciendo algo en esta iglesia o hizo algo en otra iglesia, no sé, usted no debe de gloriarse absolutamente en nada. Si haces algo en el servicio del Señor, es porque Él te ha dado ese privilegio. Y es una responsabilidad. Poder evangelizar, poder discipular, poder abrir su palabra todos los días, poder orar, poder tener comunión con otros hermanos, poder esperar el día en que yo me presente delante de mi Señor para darle cuentas, ¿verdad?, de lo que yo hice. Y entonces, todo esto es posible porque viene de Dios y no es para gloriarnos en absolutamente nada. Es ser humildes y reconocer que nos falta muchísimo, muchísimo por llegar a las chancletas de Jesús. Nos falta muchísimo. Llevamos 11 años como una congregación y por supuesto, o sea, el deseo siempre es ver a más personas llegando a los pies de Cristo, más personas saliendo para evangelizar, para discipular, pero sobre todo que sean personas llegando a ser más como Cristo y menos como nosotros. Pablo sabía que no debía de gloriarse por anunciar el evangelio. En casi toda Europa, ¿verdad? Él dice, en casi toda Asia Menor. Asia Menor es Turquía, Grecia, ¿verdad? Todos esos países que están ahí. Y en mucha parte de Europa, ¿verdad? Y Pablo lo menciona, ¿verdad? Pablo lo menciona en Romanos. Pero él jamás se gloriaba de eso. Él lo único que se gloriaba es que Cristo lo salvó y buscaba ser aprobado por Dios cada día. Y hermanos, si entendemos el próximo versículo, vamos a estar bien todos los días. Y tenemos que memorizarnos este versículo, si es que ya no te lo sabes. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el corazón de un cristiano. Entender que cualquier cosa que yo haga es para gloria de mi Señor. Y ahí se nos quita el orgullo, se nos quita también la pereza, se nos quita la arrogancia, se nos quitan las ganas de hacer algo. ¿Por qué? Porque lo estaríamos haciendo para Él. Y vivir para Él también implica morir a nosotros mismos. Morir a eso que te gusta. Dices, ay hermano, sí, viera qué bien, qué buen mensaje y todo esto. Yo sé que a veces nos pega a todos, ¿verdad? Como digo, yo soy el primero en recibir esta enseñanza, ¿verdad? Y el que yo soy el primero que decir, yo tengo que cambiar. Pero debemos de siempre buscar la gloria de nuestro Señor, no nuestra propia gloria. Dice el último pasaje, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si tenemos algo de qué gloriarnos, gloriémonos en que Cristo un día nos salvó y estamos aquí para servirle. Estamos aquí para evangelizar, para discipular, para ser más como Cristo más cada día y menos como yo. Vamos a orar.